¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Pónganse muy cómodos y agárrense fuerte porque hoy vamos a meternos en la vida de uno de los actores más intensos y talentosos y temperamentales de la televisión mexicana, Alejandro Camacho. Sin duda amigos, un hombre que durante décadas se ganó un lugar como actor de carácter, como villano elegante y como un galán maduro y como una de esas presencias que no necesitaban gritar demasiado para llenar la pantalla. Pero amigos, no se vayan con la finta porque detrás del actor serio, del señor de mirada dura y de la voz firme, también hay una historia marcada por disciplina, amores intensos, pérdidas dolorosas y una coincidencia tan fuerte que parece escrita por un guión cruel. Porque la vida sentimental de Alejandro Camacho tiene algo que pone la piel chinita. Las mujeres más importantes de su vida enfrentaron batallas parecidas contra enfermedades graves. Primero Bárbara Guillén, después Rebeca Jones, su esposa más recordada y su gran compañera de vida y madre de su hijo. Y más tarde Teresa Salinas, una relación que terminó cargada de miedo, cansancio emocional y esa sombra de volver a vivir el mismo dolor por tercera vez. También me he perdido de muchas cosas, de las más importantes, las cosas simples. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda, amigos, porque una cosa es amar y otra muy distinta es ver cómo la enfermedad se mete en la cama, en la casa, en la rutina y en la memoria. Alejandro Camacho no solamente vivió romances de revista, también vivió despedidas, duelos y esa clase de golpes que le van cambiando a uno el carácter hasta hacerlo preferir la soledad. Hoy vamos a hablar de sus inicios, de su formación en un internado religioso, de cómo se convirtió en uno de los villanos más respetados de las telenovelas, de su matrimonio icónico con Rebeca Jones, de sus amores posteriores y de esa etapa actual donde, a sus más de 70 años, parece haber elegido la calma antes que volver a apostar por el corazón. Así que sin más preámbulo, vámonos a lo que nos truje chencha. Y amigos, comencemos por el principio, porque antes del actor intenso, antes del villano elegante y antes del hombre marcado por amores y pérdidas, hubo un niño bastante bravo que desde muy temprano aprendió que en la vida nadie le iba a pasar por encima. Alejandro Camacho Pastrana nació en la Ciudad de México el 11 de julio del año 1954. Su papá, don Sebastián Camacho, trabajaba como escenógrafo en los estudios Churubusco, así que el mundo del cine, los foros, los telones y la fantasía ya le quedaba cerca desde muy chamaco. Su madre, por su parte, era una mujer de negocios, trabajadora, de esas que no se quedan esperando a que la vida les resuelva nada, ellas tienen para resolverlo todo. Sus papás trabajaban muchísimo para darle una buena vida a Alejandro y a su hermana Marcela, pero eso también hizo que crecieran siendo niños bastante independientes. Ya sabes, cuando los padres no están cerca, pues tú como niño tienes que ir resolviendo. No eran chamacos de esos que todo el día tenían a los papás encima cuidándoles, cada paso que daban. Alejandro aprendió pronto a moverse y a defenderse, así como a tomar decisiones, aunque no siempre fueran las mejores. Él hacía como quien dice lo que podía, ya que a su corta edad pues tenía que resolver ciertas situaciones por él mismo. Y aquí viene una de las claves de su carácter. Su padre le enseñó una regla que se le quedó tatuada. Nunca te dejes de nadie, le decía. Y también a muchos niños le dicen eso sus papás. Bueno, pues el niño se lo tomó demasiado en serio. Cuando tenía más o menos unos 10 u 11 años, hizo una travesura en la escuela y el maestro, como se acostumbraba en aquellos años, donde la disciplina muchas veces venía con la mano pesada, le soltó una cachetada tremenda. Es que a mí mi papá me dijo siempre, nunca te dejes de nadie. Ok. Nunca. Pero ahí no se quedó la cosa, porque Alejandro no era de los que se quedaban llorando en una esquina. Vio el cenicero de vidrio del maestro. Así, porque déjenme contarles que para aquellos años hasta los maestros fumaban en el salón como si nada pasara. Y se lo estrelló en la cabeza, dejándolo descalabrado. Imagínense nada más la escena y el escandalazo. El niño castigado, el maestro herido, la escuela hecha un hervidero y el director tratando de poner orden. Entonces un maestro me pegó. Me dio un cachetado. Pero lo más tremendo vino cuando llegó don Sebastián. Uno pensaría que el papá iba a regañar a Alejandro por haber descalabrado al maestro. No amigos, la historia estaba muy lejos de ser así, pues al enterarse de que el profesor le había pegado primero, don Sebastián le soltó un trompón al maestro enfrente del director. Amigos, aquello fue un escandalazo real y ahí ya no había mucho que discutir porque expulsaron a Alejandro y con semejante fama ninguna escuela lo quería aceptar. Porque una cosa es ser travieso y otra muy distinta es cargar con el expediente de haberle estrellado un cenicero al maestro, mientras el papá lo remataba a pleitos con un golpes.
Así fue como terminó internado durante 7 años con padres salesianos y maristas. Y miren qué ironía, amigos, al niño rebelde, bronco, impulsivo y difícil de controlar, lo mandaron a un internado religioso, un lugar de reglas, rezos, disciplina, silencio y autoridad. Era como meter un caballo salvaje en un corral de sotanas, por así decirlo. Pero ahí fue precisamente donde empezó a aparecer otra parte de Alejandro, porque entre castigos, normas y encierro, un sacerdote llamado Fray Pedro Villaseñor le vio algo distinto, le descubrió talento para el teatro escolar. Y eso es importante porque muchas veces los niños problemáticos no son solamente niños difíciles, a veces son niños con demasiada energía, necesitan ser encausados. Que eran puros niños malos. Pero a mí me cambió la vida para bien. Ok. Camacho tenía demasiada imaginación y nadie sabía hacia dónde dirigirlos. El teatro le abrió una puerta, le dio un lugar donde esa intensidad que antes lo metía en problemas podía convertirse en presencia, voz, en gestos y un personaje. Más adelante Alejandro entró a la UNAM a estudiar filosofía y letras y también intentó meterse al mundo de la música como director de orquesta en el conservatorio. O sea, no era un muchacho vacío ni un improvisado, traía inquietud intelectual, sensibilidad artística y una necesidad muy fuerte de encontrar dónde poner todo lo que traía por dentro. Pero el golpe definitivo llegó gracias a su padre. Don Sebastián lo llevó a ver la obra El diario de un loco, protagonizada por Carlos Ancira. Y ahí Alejandro quedó marcado. No fue simplemente que le gustara la obra, fue de esos momentos donde algo se te acomoda por dentro y dices, esto es lo mío, ya me vi y de aquí merito soy. Ver a Ancira en el escenario lo sacudió tanto que decidió que quería ser actor para el resto de su vida. Ya no era un juego escolar, ni una ocurrencia juvenil, ni una forma de canalizar la rebeldía. Eso era una vocación pura. Desde muy joven empezó a trabajar con figuras fuertes, incluso con el polémico Alejandro Jodorowsky, un personaje que no era precisamente fácil, pero que le permitió acercarse a un teatro más arriesgado, más intenso y menos domesticado. Después formó un vínculo de aprendizaje invaluable con el gran Ignacio López Tarso, uno de esos maestros que no solo enseñan técnica, sino respeto por el oficio. Y estaba poniendo Zaratustra y todo, y yo empecé a trabajar con él. Pero yo tenía 16 años. Y así, amigos, se fue formando Alejandro Camacho entre una infancia de golpes, un padre que le enseñó a no dejarse, un internado que intentó disciplinarlo, un sacerdote que le descubrió el talento y grandes maestros que le dieron forma a esa intensidad que después lo convertiría en uno de los actores más fuertes de México. Y es que, amigos, bien dice el dicho que no hay mal que por bien no venga, porque por un lado lo expulsaron, pero por el otro lado encontró su vocación. Y díganme ustedes, ¿tendría que ver esto con el destino o simplemente fue mera coincidencia? Amigos, aquí sí que agarren sus palomitas porque esta parte está buena, porque hablaremos de la historia de un verdadero hervidero de pasiones, enredos y drama puro, más drama que mi tía Chuchis con el carnicero. Desde jovencito Alejandro era un galán sumamente codiciado en el medio, pues tenía una masculinidad imponente y un vocerrón que derretía a cualquiera, incluso a Ernesto Alonso. No, hombre, es que ese se derretía por todos, sobre todo por los jóvenes actores. Y es que don Ernesto dicen que no daba paso sin guarache. Pero Alejandro también era un coqueto empedernido que le tiraba la onda a cuanta muchacha se le cruzaba por enfrente. Eso es muy raro en un hombre, ¿verdad? Luego me dicen, ¿por qué no haces videos de hombres mujeriegos? Amigas, porque no acabaría nunca. Además, como dice el Loco Valdés, el hombre que niegue ser mujeriego es un traidor canalla. A sus 20 años se enredó en una aventura pasional sin compromisos formales, lo que hoy llamaríamos amigos con derecho, con Bárbara Guillén. Ella era una estudiante de teatro bellísima que acababa de ganar el codiciado concurso El rostro del Heraldo y que apenas tenía 16 años, aunque él después intentó justificarse diciendo que tenía 18, en medio de ese romance de pasión libre, la jovencita quedó embarazada. ¿Y qué hizo Alejandro? Ante esta noticia, pues se lavó las manos como Poncio Pilato. Dijo, Pepe el Toro es inocente. Alejandro se negó rotundamente a casarse y a hacerse responsable del bebé, excusándose cobardemente en que no estaba enamorado de ella, que apenas iba a empezar a vivir su vida y que no tenía nada económico que ofrecerle. Con Bárbara Guillén, una chava guapísima, que fue rostro del Heraldo en esos... Porque fíjense, amigos, que en esta vida nadie se va sin pagar nada.
o lo pagas al contado o lo pagas a plazos, pero al final lo terminas pagando todo. Fue un episodio muy triste e indignante porque Bárbara dio a luz a su hija Mónica en el año 1977 y no la quiso registrar de inmediato, con la esperanza de que el actor recapacitara y le diera su apellido. Así que la pobre se quedó esperando sentada, como dice mi tía Chuchis, porque él jamás cambió de opinión. El actor la trajo a puras vueltas y vueltas, excusas tras excusas durante 3 largos años, dándole largas para evadir su responsabilidad. Y harta de rogarle, y ya con una nueva pareja en su vida, con quien tendría otra bebé, Bárbara finalmente registró a su hija con sus propios apellidos, Guillén Trueba, para que sus 2 hijas no tuvieran diferentes apellidos. Esa niña creció, se cambió de nombre y hoy es la famosa actriz Francesca Guillén. Hasta el día de hoy, Alejandro trata de excusar su terrible abandono diciendo que las circunstancias con Bárbara no eran precisamente amigables, que para ir a ver a la niña no quería pleitos, pero la dura realidad es que fue un padre ausente y su relación actual con Francesca es bastante lejana, muy fría y por supuesto poco cercana. Pues mira, lo que pasa es que éramos muy jóvenes, teníamos otros intereses y no era el momento de estar... Ahí sí que diría yo, al final de sus años, ¿quién va a estar para darle un vaso de agua? Coméntenme amigos en los comentarios qué piensan de este caso. A finales de los años 70, Alejandro Camacho sostuvo una relación con Christian Bach, pero la relación no prosperó a largo plazo, pues simplemente no se comprendieron y terminaron la relación. Pero si creen que esto estuvo fuerte, el morbo explota en su siguiente relación amorosa. En el año 1983, Camacho se fue a vivir en unión libre con la bellísima actriz Alma Muriel, bella por fuera, pero por dentro tenía cosas turbias. Una mujer de un carácter sumamente explosivo, apasionada y temperamental, de esas que dices, ay nanita, mejor salgo corriendo, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Llevaban unos cuantos años viviendo juntos bajo el mismo techo cuando el destino hizo de las suyas. Alejandro entró a grabar una telenovela producida por Ernesto Alonso, su gran padrino, que tenía un nombre que resultó ser una maldita profecía para su vida personal. ¿Cuál era el título de esta telenovela? Pues La Traición. Ahí conoció a Rebecca Jones, quien en ese entonces era novia formal de su amigo y compadre, el también famosísimo actor Humberto Zurita. Al principio Alejandro se daba golpes de pecho diciendo que con la novia de su compadre él no se metería, pero nunca de los nunca, jamás haría eso, diría mi tía Chuchis. E incluso dicen que al inicio no hubo nada de química entre ellos. Pero vean amigos, más rápido cae un hablador que un cojo, ¿a poco no? Tal vez estaba actuando a propósito con frialdad para evitar caer en la tentación, porque Rebecca Jones traía lo suyo, era una mujer muy atractiva, pero con el paso de los días y la convivencia en el set, la tensión sexual se volvió un fuego incontrolable. Las lenguas largas cuentan que el director gritaba corte en las candentes escenas de la telenovela y ellos seguían besándose apasionadamente frente a todo el mundo sin que les importara nada. Ahí sí que querían conquistar el mundo y no les importaba lo que sucediera a su alrededor. Ya Rubio, ¿Sí? Carlos, hasta Carlos Cámara era. Aunque siempre trataron de vender a la prensa la versión bonita y decente de que primero terminaron con sus respectivas parejas de forma madura antes de iniciar su romance. El verdadero chisme de pasillo es muchísimo más jugoso y escandaloso. Por supuesto amigos, porque si no hay chisme, entonces ¿para qué hacemos videos? ¿A poco no? Se cuenta que Alma Muriel empezó a enfermar de unos celos terribles y con toda la razón del mundo, porque Alejandro llegaba cada vez más tarde a su casa y la trataba con una frialdad enorme y mucha indiferencia. Dicen que ella lo buscaba para tener intimidad y él le decía, espérate tantito, hoy estoy cansado. ¿A poco no esa es la excusa más fuerte que usamos los hombres? El caldero finalmente explotó cuando Alma descubrió el tremendo engaño y le armó a Alejandro un pleitazo monumental. Peor que mi tía Chuchis cuando se encontró a la esposa del carnicero. Esto fue más aterrador y lleno de gritos. Fue tal el escándalo y el miedo de Alejandro ante la furia desatada de Alma Muriel que tuvo que agarrar una maleta con sus cosas y salir huyendo despavorido de su propia casa para irse a refugiar a un hotel. No, pues si le tocó, porque si se quedaba ahí, ahorita ya sería hombre muerto. Alma quedó tan herida y asqueada por esta bajeza que juró por su vida misma que nunca más volvería a involucrarse sentimentalmente con un hombre del medio del espectáculo. Son importantes también con Alma Muriel, que también Oye. ya... Sí amigos, es que únicamente los actores y los cantantes son infieles. Los hombres que no nos dedicamos a eso, por supuesto que somos 100% fieles. ¿A poco no amigas?
Y es que amigos, para rematar este tremendo enredo de sábanas y engaños, los chismosos y la prensa de la época llevaron el chisme al límite absoluto. Llegaron a esparcir el fuerte rumor de que Alejandro Camacho y Humberto Zurita literalmente se habían intercambiado a las mujeres de forma descarada, ya que al final de todo este drama de infidelidades, Camacho terminó quedándose con Rebecca Jones y Zurita encontró consuelo casándose con Christian Bach. Bueno, aunque Christian Bach ya hacía años que no era nada de Alejandro Camacho, pero amigos, cuando el chisme suena es porque agua lleva, ¿o cómo es la cosa? Bueno, la idea es eso. Amigos, la mera verdad es que todo fue una verdadera locura que superó por mucho a la ficción de las telenovelas que ellos mismos protagonizaban. Y es que los escritores de las telenovelas no son tan ocurrentes como el escritor de la vida real. ¿A poco no, amigos? En la vida de Alejandro Camacho, su historia con Rebecca Jones fue una relación que empezó entre cámaras, besos de telenovela, rumores de pasillo y una química tan fuerte que, según se cuenta, ya no cabía dentro del libreto. Como les venía contando, Alejandro conoció a Rebecca Jones durante las grabaciones de la telenovela La Traición. Y miren nada más qué nombre tan irónico, porque si uno quisiera ponerle título a lo que después se comenzó a rumorar alrededor de ellos, ese nombre le quedaba pero como anillo al dedo, ahí sí que ni pintado ni mandado a hacer. Por años se dijo que Alejandro Camacho le había bajado la novia a Humberto Zurita, pero ellos aseguraban que no, que ya habían terminado cuando la historia empezó. Ya saben, siempre se tienen que acomodar a la historia para que nadie quede mal. ¿Fueron 24 años de casados? 26. 26 años. Pero de pronto apareció Alejandro Camacho con esa intensidad suya, esa mirada dura y ese temperamento de hombre que no pasa desapercibido, y la cosa se empezó a poner complicada. Según las malas lenguas de la época, la chispa entre Alejandro y Rebecca fue inmediata. No era una química de esas que se fingen para vender una escena. No, eso traspasaba la pantalla. Era de esas que todo el mundo se daba cuenta, que los compañeros comentaban en voz bajita y que la cámara recoge aunque nadie lo diga de frente. Amigos, es que como dice el dicho, no hay peor ciego que el que quiere ver. Y bajo el sol no hay nada oculto, porque hay cosas que todo el mundo se dan cuenta, aunque no digas nada. Y claro, amigos, cuando en un foro dos actores se besan así, se miran así y se quedan demasiado metidos en el personaje, el chisme empieza a correr como lumbre en pastizal seco y termina, ¿dónde? En los camerinos y con mucho ruido, porque una cosa es actuar en el amor y otra cosa muy distinta es que todos alrededor empiecen a preguntarse si el amor se les salió del guión. Y el amor no acaba. Sigue permanente. Y es que amigos, ahí nació esa onda que dicen que Alejandro Camacho y Humberto Zurita solamente se habían intercambiado a las mujeres, así como buenos compadres. Y es que amigos, el chisme sonaba demasiado perfecto para la prensa de espectáculos. Dos galanes, dos actrices, una telenovela y una traición en el título y el morbo servido en bandeja de plata. Ahora hay que decirlo y decirlo bien, eso es lo que al menos se escuchaba en Radio Pasillo, como rumor de camerino, como esa clase de historias que la farándula repite durante años porque suenan demasiado jugosas para dejarlas morir. Pero lo cierto es que Alejandro y Rebecca sí dejaron atrás sus relaciones anteriores y comenzaron un romance explosivo, eso sí, de esos que no se pueden esconder aunque uno quiera. Y es que lo de ellos no fue un amor tibio, no fue un amor de primavera ni un amor de verano como decía Roberto Jordán. No fue una relación cómoda, pero tampoco una parejita de revista posando bonito. Y es que vean amigos, esta era una historia de dos personalidades fuertes, dos actores intensos, dos personas de carácter, talento y una manera de vivir el amor casi como si estuvieran dentro de una escena dramática permanente. La relación avanzó tan rápido que terminaron casándose casi de improviso durante un viaje a Estados Unidos en 1986. Y aquí viene otro detalle de telenovela. Según se cuenta, la mamá de Rebecca les organizó la boda en una iglesia sin avisarle demasiado. Bueno, y digo yo, a lo mejor la mamá sabía que este muchacho había dejado embarazada a la otra y que no se casó con ella. Y dijo, ni más paloma, a mi hija no me la vas a dejar vestida y alborotada. Aquí o te casas o me la dejas como estaba. Ahora sí que como quien dice, ya estaba todo listo y ellos casi llegaron a enterarse de que se casaban. Imagínense ustedes que lleguen y su suegra diga, pues ya les preparé la boda, así que se me casan, chavales. Y pues nos casamos ahí en Laguna Beach, en California. Y así fue la historia. Alejandro ni siquiera llevaba traje propio para una boda formal. Terminó casándose con un traje y unos zapatos prestados por su suegro. No, hombre, amigos, y ahí sí que se la montaron bien y bonito. Y eso que su papá era el que era el director de escena. Y los anillos tampoco fueron comprados especialmente para la ocasión. Usaron los de los papás de Rebecca.
Vean amigos, boda inventada y con anillos prestados. No hombre, pues qué cosas son esas. O sea, nada de boda planeada con meses de anticipación. Nada de revista exclusiva, banquete enorme y alfombra de celebridades. Allí hubo solamente una madre decidida a que su hija se casaba porque se casaba. Fue más bien una boda improvisada, para íntima y hasta medio atropellada, pero con una carga emocional tremenda. Y aún así, o quizá precisamente por eso, se convirtió en una de las parejas más icónicas del espectáculo mexicano. Durante 25 años, Alejandro Camacho y Rebeca Jones fueron vistos como la pareja de oro, talentosos, elegantes, intensos, admirados y con esa aura de matrimonio fuerte que parecía resistirlo todo. Pero como suele pasar en estas historias, amigos, detrás de la foto bonita también habían carácter, discusiones, heridas, desgaste y una vida emocional mucho más compleja de lo que el público alcanza a ver. Porque los amores que nacen con tanta intensidad, amigos, también pueden quemar muy fuerte. Y lo de Alejandro y Rebeca fue precisamente eso, un amor poderoso, sí, pero también una historia marcada por pasión, orgullo, dolor y un final que todavía muchos recuerdan y con nostalgia. Y aquí les pregunto yo, ¿creen ustedes que Alejandro Camacho y Rebeca Jones hicieron la mejor pareja del espectáculo o hay otras mejores? Pero muy a gusto, muy lindo. Una experiencia que ya no vuelvo a repetir. Y amigos, profesionalmente Alejandro Camacho no llegó a la televisión a pedir permiso, llegó con ese temperamento suyo, con esa presencia dura y con una intensidad que lo hacía comerse la pantalla, aunque no fuera el protagonista más bonito ni el galán más complaciente. Su gran golpe llegó en 1986 con Cuna de Lobos, una de las telenovelas más legendarias de la televisión mexicana, una que tenía a todo el mundo prendido en la televisión. Ahí interpretó a Alejandro Larios Krill, y aunque la historia tenía a Catalina Krill como la gran villana de villanas, Camacho no se quedó chiquito. Supo entrar en ese universo oscuro, lleno de ambición, secretos, traiciones y veneno familiar, y dejó claro que podía sostener personajes fuertes y sin doblarse. Cuna de Lobos fue un fenómeno descomunal, de esos que hoy parecen imposibles. Se decía que el día del final las calles de México se vaciaron porque todo el mundo quería ver cómo terminaba aquella historia. No había redes sociales, no había plataformas, no había adelantos filtrados a cada rato, había televisión abierta, familia reunida y un país entero pegado a la pantalla. Hasta el presidente miraba esa telenovela. Después vinieron más éxitos: El Ángel Caído, Muchachitas, Imperio de Cristal y una larga lista de proyectos donde Camacho fue consolidándose como actor de carácter, porque él no era de los que pasaban desapercibidos. Podía ser villano, hombre atormentado, personaje poderoso o figura autoritaria, pero siempre tenía algo que lo hacía pesar en escena. Pero con Alejandro también venía el carácter, y ese carácter, amigos, le abrió puertas, pero también le metió en problemas. Uno de los episodios más sabrosos de su carrera tiene que ver nada más y nada menos con Emilio el Tigre Azcárraga Milmo, el dueño absoluto de Televisa. Y cuando decimos dueño absoluto, no estamos exagerando. El Tigre no era un ejecutivo más, era el señor que movía los hilos, el que decidía quién subía, quién bajaba, quién se quedaba y quién desaparecía del mapa televisivo. Pues resulta, amigos, que Camacho le presentó un proyecto para hacer una película sobre Calígula, un proyecto ambicioso, fuerte y seguramente incómodo, de esos que no cualquiera se atreve a proponer en una empresa donde también pesaban los negocios, la moral pública y el control de la imagen. Pasaron los meses y de pronto un ejecutivo le dijo a Alejandro que el proyecto estaba cancelado porque era una basura. Así, sin anestesia. Y claro, a Camacho le prendió la sangre, porque una cosa es que te rechacen un proyecto y otra muy distinta es que te lo desprecien como si hubieras llegado con cualquier ocurrencia escrita en una servilleta. Y ahí salió el Alejandro Camacho que no se deja. En lugar de tragarse el coraje y bajar la cabeza, se fue directo a la oficina del mismísimo Tigre Azcárraga. Se le plantó enfrente y le dijo en su cara que estaba mal informado. Imagínense, amigos, nada más la escena. Un actor enfrentando al hombre más poderoso de la televisión mexicana. No era un productor, no era un asistente, no a un jefe de foro, era el meritito patrón, el dueño del changarro, a el Tigre. ¿Eres muy chingón? A ver, demuéstrame. Pues no, pues tengo ciertas ideas y... Que me gustaría. Según se cuenta, se enfureció, le advirtió que si el proyecto resultaba malo, lo corría a él y a Rebeca Jones de Televisa, y no conforme con eso, prácticamente los mandó al diablo.
Ahí Alejandro y Rebeca salieron con el alma en un hilo, se fueron a Acapulco a lamerse las heridas, pensando que ya estaban quemados, que habían retado al poder y que quizá ese arranque de valentía les iba a costar la carrera. Pero entonces vino el giro de la telenovela. Días después, el Tigre los mandó a llamar de urgencia y no para despedazarlos, sino para presentarlos con magnates internacionales, entre ellos figuras del tamaño de Rupert Murdoch. Resulta que aquel proyecto que un ejecutivo había llamado basura terminó sirviendo como base para una idea mucho más grande, el desarrollo del sistema de televisión Sky. Así de raras son las vueltas del poder, amigos. Un día te mandan al diablo y al otro te sientan con magnates internacionales. Un día crees que estás fuera de Televisa y al siguiente tu idea está en medio de una conversación multimillonaria. Y ahí se entiende algo de Alejandro Camacho. Era bronco, sí, pero no era un improvisado. Tenía visión, tenía agallas y no le temblaba la voz para defender lo suyo. Pero no todo en su vida profesional fue triunfo, aplausos y proyectos ambiciosos. También hubo un episodio muy oscuro a finales de los 90, cuando Alejandro fue arrestado y estuvo a nada más de terminar en el reclusorio Oriente acusado de fraude. La historia suena como pesadilla legal. Alejandro y Rebeca habían comprado una casa, todo parecía en orden, pero después vino la devaluación del peso, esa sacudida económica que le rompió la vida financiera a medio México. Según se cuenta, la vendedora habría alterado el contrato original para cobrarles muchísimo más dinero sin avisarles. Ellos se negaron a pagar esa diferencia que consideraban injusta y entonces vino la denuncia. Y aquí la cosa se puso tremenda. Alejandro fue detenido precisamente en el teatro. Imagínense estar trabajando, preparando función y metido en el mundo del actor y de pronto verte en medio de una detención por un problema legal que podía mandarte a la cárcel. Sí, soy de denunciarlo y de todo. Bueno. Yo a esta persona la estuve esperando mucho tiempo. Rebeca se salvó porque alcanzó a ampararse, pero Alejandro no corrió con la misma suerte. Pasó 24 horas de angustia negociando, moviéndose, tratando de evitar una condena que, según se decía, podía llegar hasta 5 años de prisión. Y ahí, amigos, ya no hay fama que valga. No importaba si fuiste parte de Cuna de Lobos o si trabajaste con los grandes, si te aplaudieron en el teatro o si el Tigre alguna vez te escuchó. Y es que miren, amigos, cuando estás detenido y hay una amenaza de cárcel encima, el cuerpo lo siente igual que cualquiera. La angustia no distingue entre actor famoso y ciudadano común. Al final logró pagar y salir libre, pero el susto fue tan fuerte que lo marcó profundamente, tanto que se retiró del medio durante un tiempo. Porque a veces la vida te pega en una forma que ni el mejor papel dramático puede imitar. Una cosa es actuar desesperación frente a una cámara y otra muy distinta es sentir que tu libertad está colgando de un hilo por un contrato, una deuda o una denuncia. Así que Alejandro Camacho vivió el éxito grande, el respeto de la industria y la gloria de las telenovelas, pero también conoció el otro lado, el poder que te puede aplastar, los negocios que se pueden torcer, las demandas, el miedo a la cárcel y la sensación de que en un segundo todo lo construido puede venirse abajo. Y pues tienes que estar litigando, ¿no? Bueno, no yo, mis abogados. Claro. Sí, yo estoy totalmente... Pero amigos, así como diría la chimotrufia, así como digo una cosa, digo otra, porque hasta aquí hemos visto a un Alejandro Camacho bravo, intenso, exitoso, capaz de plantársele al poder, de enfrentarse al Tigre Azcárraga y de sobrevivir a pleitos legales que casi lo mandan a la cárcel. Y vean, amigos, aquí aparece un Alejandro Camacho mucho más golpeado por la vida, marcado por pérdidas, enfermedades, hospitales y una especie de maldición que parece perseguirlo cada vez que se atreve a amar. Porque la tragedia, amigos, le tocó la puerta más de una vez. Con Rebecca Jones vivió una historia de amor intensa, larga y muy conocida, pero tampoco fue un cuento perfecto. Antes de lograr convertirse en padres, sufrieron la pérdida de 2 bebés. Primero una niña a los 5 meses de gestación y tiempo después otro bebé. Imagínense el golpe para una pareja que está intentando formar una familia. Ilusión, embarazo, planes, nombres, sueños y de pronto el silencio. Este tipo de pérdidas no se olvidan, aunque la vida siga y aunque después llegue otro hijo. Afortunadamente Alejandro y Rebeca lograron tener a Maximiliano, su único hijo juntos, quien se convirtió en el gran tesoro de aquella relación. Pero ni siquiera eso alcanzó para salvar un matrimonio que con los años empezó a desgastarse después de 25 años juntos, trabajando, viviendo, conviviendo casi 24 horas al día y cargando 2 temperamentos fuertes. La relación terminó por reventar, en 2011 llegó el divorcio. Y aquí es donde la historia se pone todavía más dolorosa, porque después del divorcio vino la verdadera pesadilla. Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer de ovario.
Y aunque Alejandro ya no era su esposo, tampoco se hizo el desentendido, estuvo pendiente de ella, de su salud, de su proceso y de lo que estaba viviendo. Pero tampoco fue una relación fácil ni limpia de roces, porque entre el cariño, el miedo y el dolor también hubo momentos tensos. De hecho, uno de los episodios más incómodos ocurrió cuando Alejandro dejó saber a la prensa que el cáncer de Rebeca había regresado de forma muy agresiva. Que me hiciera un estudio más profundo. Fue como fue y así es, y desgraciadamente. Aquello provocó el enojo de Rebeca, quien se sintió expuesta, vulnerada y molesta porque era su salud, su cuerpo y su historia. Incluso llegó a hablarse de una posible demanda por difamación. Y ahí, amigos, se ve lo delicado que puede ser el amor después del divorcio. Puedes querer ayudar, puedes estar preocupado, pero si cruzas ciertos límites, el dolor se convierte en pleito. Finalmente, Rebecca Jones falleció el 22 de marzo de 2023 a los 65 años, y aunque ya no eran pareja, su muerte golpeó fuerte a Alejandro porque Rebecca no fue una relación más, fue su esposa durante 25 años, la madre de su hijo, su compañera de vida, su cómplice de escenarios, la mujer con la que construyó una de las parejas más recordadas del espectáculo mexicano. Pero lo escalofriante es que esa tragedia no llegó sola. 3 años antes de la muerte de Rebeca, otra mujer importante en la vida de Alejandro también había fallecido de cáncer, Bárbara Guillén, su primera pareja y madre de su hija, o sea, 2 mujeres fundamentales en su historia, 2 madres de sus hijos, 2 amores importantes, enfrentando la misma sombra de enfermedad y muerte. Y ahí uno entiende por qué Alejandro pudo haberse vuelto un hombre más duro, más cerrado, más temeroso de volver a involucrarse profundamente, porque no es lo mismo terminar una relación por desgaste, por diferencias o por falta de amor, que ver cómo la enfermedad se mete una y otra vez en su historia sentimental. Luego, cuando parecía que quizá podía rehacer su vida, apareció Teresa Salinas. Con ella intentó darse otra oportunidad. Se enamoraron, hubo ilusión, hubo compañía, hubo ganas de volver a construir algo, pero entonces la salud volvió a meterse. Tere enfermó gravemente de hipertrigliceridemia, una condición crónica que encendió las alarmas, y en medio de la confusión también llegó a temerse que pudiera tratarse de algo tan grave como cáncer. Imagínense lo que eso pudo haber despertado en Alejandro, otra vez la palabra enfermedad, otra vez el miedo, otra vez los hospitales, otra vez la posibilidad de ver sufrir a una mujer amada. Después de Bárbara, después de Rebeca, después de haber cargado con tanta pérdida, quizás su corazón simplemente dijo: no puedo vivir esto por tercera vez. Las alternativas de medicina natural que en gran medida la ayudaron muchísimo. Y entre el miedo, el cansancio emocional y los rumores de que Tere también enfrentaba problemas con la bebida, la relación terminó. Y aquí no se trata de pintarlo como villano ni como mártir, se trata de entender que hay personas que después de tanto dolor ya no saben acompañar sin sentir que se están hundiendo otra vez. A veces uno quiere amar, pero también tiene miedo de volver a convertirse en enfermero, testigo y sobreviviente de una tragedia repetida. Y como si eso no fuera suficiente, el cáncer también tocó otras partes de su familia. Su padre, don Sebastián, murió de un doloroso cáncer de próstata. Su madre, por su parte, falleció de un infarto a los 53 años. Es decir, Alejandro no solo ha visto morir amores, también cargó con pérdidas familiares profundas, de esas que van dejando una capa de tristeza debajo del carácter. Y él mismo tampoco se ha librado de hospitales. Padeció una enfermedad en la piel parecida al cáncer, algo que seguramente le hizo mirar de frente ese fantasma que tantas veces había rondado su vida. Además, estuvo al borde de la muerte cuando se le reventó un divertículo en el colon. Aquello fue tan grave que lo mantuvo un mes fuera de combate, hospitalizado, vulnerable y enfrentando a la posibilidad real de no salir. Y ahí está la parte más dura, amigos. Alejandro Camacho ha interpretado villanos, hombres poderosos, personajes fríos, seres capaces de controlar escenas enteras con una sola mirada, pero en la vida real, la enfermedad le enseñó que hay enemigos a los que se les puede gritar, pero no se les puede intimidar y no se les puede vencer con carácter. Pero cada vez que hacía un esfuerzo, me mareaba y eso, y no podía salir adelante. Porque uno puede plantarse al tigre a descarga, puede enfrentar a productores, puede sobrevivir a una detención, puede dominar un escenario, pero cuando la enfermedad entra a la casa, cuando toca a la mujer que amas, o a la madre de tus hijos, a tus padres o a tu propio cuerpo, ahí no hay papel protagónico que valga. Y amigos, creo que quizá por eso hoy Alejandro Camacho se ve como un hombre que prefiere la soledad, no necesariamente porque no sepa amar, sino porque ha amado demasiado cerca del dolor. Porque cada vez que la vida le puso
mujer importante enfrente, también le puso una sombra detrás, y después de tantas despedidas, hospitales y sustos, tal vez entendió que a veces la calma pesa menos que volver a apostar el corazón. Hoy en día, amigos, Alejandro Camacho tiene alrededor de 71 años, y después de una vida que a cualquiera le habría dejado el alma llena de cicatrices, decidió vivir solo, y no solo por caprichos ni por amargura barata, sino porque después de tantos amores intensos, tantas pérdidas, tantos hospitales y tantas despedidas, quizás entendió que la soledad también puede ser una forma de paz. Compró una casa y la decoró él mismo a su manera, con sus gustos, sus recuerdos y su carácter. Una casa hecha para él, sin tener que pedir permiso, sin tener que adaptarse a nadie, sin tener que volver a construir una vida en pareja solo por miedo al silencio y a la soledad, porque a veces, amigos, eso hace que tomemos decisiones equivocadas. Después de tantos golpes, uno ya no quiere ruido, quiere calma. Mujeres talentosas, me gustan las mujeres fuertes y bueno, si me vuelvo a tropezar, pues me volveré a levantar. Su hijo Maximiliano, músico y hombre independiente, vivió mucho tiempo en el extranjero, lejos del ruido de la farándula mexicana, y con él también hay una historia que pone la piel chinita. En una ocasión, Max se salvó de milagro de que le cayera encima un balcón en la Ciudad de México. Alejandro ha llegado a atribuir esa salvación al espíritu de Rebecca Jones, como si la madre, aún después de partir, hubiera seguido cuidando a su hijo desde algún lugar que no se puede explicar, pero que muchos prefieren llamar amor. Y miren, Alejandro podrá parecer un hombre duro, seco, de voz fuerte y carácter complicado, pero cuando habla de sus muertos lo hace con una sensibilidad muy particular. Dice que no va a visitar tumbas porque lleva a los suyos vivos en el corazón y en el viento. Y esa frase, amigos, dice mucho de alguien que ha perdido tanto. Para él, sus muertos no están encerrados en una lápida, están en la memoria, en el aire, en los recuerdos que llegan sin avisar, en esas presencias que uno siente aunque ya no pueda tocar. Para esa persona que ya no está, en particular Rebeca conmigo, pero también con... También ha contado que no es un hombre de ir mucho a la iglesia, pero eso no significa que no tenga fe. Reza y habla con Dios todos los días, así, sin pose de santo, sin golpes de pecho y sin andar presumiendo espiritualidad, a su manera, en privado, como quien conversa con lo único que todavía puede escucharlo, sin juzgarlo. A pesar de haber pasado por Televisa, TV Azteca y Telemundo, y de haber tenido más de 35 años de exclusividad con una empresa que lo vio crecer como actor, Alejandro no se quedó instalado en la nostalgia, sigue activo en teatro, en cine y en televisión, sigue trabajando, sigue creando y sigue considerándose un enamorado de la vida, aunque la vida muchas veces le haya cobrado demasiado caro. Porque, amigos, esa es la contradicción más fuerte de Alejandro Camacho. Es un hombre que va interpretando villanos poderosos, duros, seres fríos y personajes de mirada pesada, pero en la vida real ha tenido que enfrentar enemigos mucho más crueles que cualquier guión: la enfermedad, la muerte, el duelo y el miedo de volver a pasar por el mismo dolor una y otra vez. Alejandro Camacho fue el actor que no se dejó pisotear ni por el mismísimo Tigre Azcárraga. Fue el hombre que se plantó ante el poder, que sobrevivió a escándalos, a un casi ingreso a la cárcel, a cirugías, hospitales y tragedias familiares. Pero también fue el hombre que en el amor tuvo que pagar facturas altísimas, porque la vida le dio talento, le dio presencia y carácter, sí, pero también le puso enfrente pruebas que ni el villano más fuerte habría podido esquivar sin romperse por dentro. Así queda la historia de Alejandro Camacho, un galán de voz profunda, un actor de carácter explosivo, un hombre intenso, lleno de luces y sombras, que triunfó en los escenarios, pero que en la intimidad aprendió que el aplauso no cura todas las heridas. Y ahora dime tú, ¿qué opinas de Alejandro Camacho? ¿Lo recuerdas más como villano imponente, como galán de telenovela, o como ese hombre marcado por amores trágicos y pérdidas que parecen sacadas de una telenovela demasiado cruel? Te leo en los comentarios, y si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque en Tutoriales Gerberín seguimos contando esas vidas de la farándula mexicana, donde detrás del éxito, la fama y los personajes inolvidables también hay dolor, secretos, tragedias y corazones que aprendieron a sobrevivir aunque la vida les cobrara muy caro. Gracias por vernos, somos Tutoriales Gerberín.